En mi clase éramos 3, Alcides, Paola y yo. Y en toda mi escuela no llegábamos a 20. Hice toda la primaria en esta hermosa escuela rural en Uruguay. Había una sola maestra que se dividía entre todos los cursos. Íbamos a caballo a la escuela y cuando llovía se sabía que no había clases. Pasé 6 años espectaculares. Después, mi familia se tuvo que mudar a la ciudad para que yo pudiera continuar mis estudios secundarios. Después vine a la Facultad de Economía y me transformé en el primer egresado universitario de la historia de mi escuela. Ninguno de mis compañeros, pudo cursar la educación media. Todos son felices, pero ninguno tuvo la oportunidad real de continuar sus estudios. Es que en Uruguay las trayectorias educativas de los jóvenes están determinadas en gran parte por factores que están fuera del alcance de los jóvenes. De hecho, que yo haya terminado mis estudios universitarios se debe en gran parte a que mi madre y mi padre son profesionales. Es que el clima del hogar incide altamente en los logros educativos de los jóvenes, reproduciendo desigualdades de orígenes. La historia de igualdad de oportunidades, que muchas veces nos han contado y que la educación es el protagonista principal, no es una historia del todo cierta. O al menos eso dicen las estadísticas. En Uruguay, solo el 38% de los jóvenes culmina la educación media. Y en el caso de jóvenes provenientes de hogares pobres, como lo eran mis compañeros, solo el 6%. Esta situación de mi país es una realidad de toda Latinoamérica. En nuestra región, 40 millones de personas declaran no saber leer y escribir. Y sé que es una realidad también para Paraguay. Estuve leyendo que el estudio TERCE, en 2014, dice que el 70% de los estudiantes de quinto grado de primer nivel no alcanzan el desempeño suficiente en lengua. Y en el caso de matemática, el 83%. Debemos cambiar esta realidad. Debemos transformar esto. Hace un tiempo, hace 4 años, decidí empezar a dar clases de matemática en un centro educativo de contexto vulnerable. Quería entender de primera mano qué estaba pasando en la educación de mi país. Llegué al primer día de clases lleno de ilusiones, imaginándome que mi clase iba a ser con colores, con juegos, con diversiones. La realidad no fue tan así, fue un poco más compleja. Enseguida entendí lo desafiante que es ser profesor y que realmente me debía jugar entero si quería obtener algún resultado. Poco a poco fui logrando avances, conquistando pequeñas victorias y ganándome pequeñas sonrisas. Porque lo que más lindo de ser profesor es que es una profesión muy gratificante. Esta experiencia en aula confirmó mi convicción de que es posible tener una educación de calidad para todos y que el tamaño del desafío solo significa que tenemos que duplicar el esfuerzo. Es así que en 2014, con un grupo de profesionales, decidimos fundar Enseña Uruguay. Enseña Uruguay es una organización que recluta y capacita jóvenes profesionales o estudiantes avanzados de cualquier trayectoria y los compromete durante 2 años a dar clases en centros educativos de contexto vulnerable. Enseña Uruguay tiene 2 propuestas de valor. Por un lado, intenta llevar a sus estudiantes a tener un crecimiento importante desde el punto de vista académico y socioemocional. Y por otro, a estos profesionales que durante 2 años se conectan con la realidad, ayudarlos en un proceso de reflexión y de entendimiento de la problemática educativa que los lleve a repensar un sistema educativo más justo e inclusivo. Pero no estamos solos. Enseña Uruguay es parte de una red mundial que se llama Teach for All, con presencia en 40 países alrededor del mundo. Un movimiento de jóvenes que luchan y trabajan todos los días por una educación de calidad para todos. Un movimiento de jóvenes altamente comprometido con el futuro de sus países. Tuve la suerte de conocer en Perú, en Chile, en México, en Estados Unidos esta experiencia y es muy inspirador ver cómo jóvenes de todos lados, de distintas trayectorias educativas, se comprometen con la educación. Y esa inspiración me hizo
llevar este programa a Uruguay. Creo que aquí en Paraguay tienen una enorme oportunidad. Estuve escuchando sobre el bono demográfico, sobre cómo jóvenes de secundaria y universidad están luchando en este momento por sus derechos. Y en esta foto nos damos cuenta que faltan pocos países para completar, para que realmente sean todos en la región los países de que estamos con los enseñas. De verdad, necesitamos dar ese paso. Es importante incluir a los jóvenes en la discusión de qué educación queremos. Es importante escucharlos, atender las necesidades, escuchar sus demandas, sus nervios y sus ansiedades. Pero para eso tenemos que estar dispuestos a arriesgar, a poner en cuestión nuestro paradigma educativo. Se necesita mucha valentía para hacer eso. No es fácil. Innovar en educación, emprender en educación, se parece mucho a esta línea. Hay retrocesos, hay avances y hay días que no funciona nada. Porque cuando uno está parado en un salón de clases, hay días que parece uno aprieta A y sale B. Y parece que ninguno de los chicos quiere prestarle atención. Pero la mayoría de los días son los otros, los en cuales encontramos todo el valor que tienen esos jóvenes y nos llenan de su magia. Porque en Enseña Uruguay entendemos un salón de clase como un espacio mágico que todos los días nos sorprende. En Enseña Uruguay tenemos como objetivo contribuir a la transformación educativa de nuestro país. Junto a miles de docentes estamos trabajando duro para que llegar a la universidad no sea una cosa de héroes y heroínas, sea una cosa que podamos generalizar. Y los quiero invitar a creer que es posible hacer un cambio. Porque el futuro, la educación es futuro, y hoy es ese futuro. Lo empezamos a construir desde ya, y lo construimos entre todos. Es importante comprometernos con esta situación. Enseña Uruguay comenzó en 2014. Hoy estamos alcanzando más de 1000 adolescentes que de lo contrario no tendrían un profesor. Y el año que viene pensamos triplicar nuestro impacto. De nuestra experiencia hemos observado cómo docentes comprometidos, con altas expectativas respecto a sus estudiantes, altamente motivados y con muchas ganas de aprender, logran sacar el máximo potencial de sus estudiantes. Pero hemos visto también cómo jóvenes como ustedes, con trayectorias educativas destacadas y con habilidades de liderazgo, se chocan contra esta realidad de educar en contextos vulnerables y generan un gran desarrollo profesional y personal. Es importante entender que este trabajo, que este impacto que estamos haciendo día a día en el aula es un cambio para siempre. Estos profesionales lloran, se frustran, se enojan, patean, pero el ideal, la convicción de que el cambio es posible los impulsa a perseverar y a disfrutar el logro de sus esfuerzos. Les quiero presentar a Diego. Diego es parte de Enseña Uruguay. Es estudiante de Economía y actualmente da clases de Matemática. Qué bueno sería que en un año Enseña Paraguay sea una realidad y que otros jóvenes como Diego hayan asumido este compromiso de trabajar por la educación de su país. Para eso lo necesitamos a todos ustedes. Cuando nosotros arrancamos en Enseña Uruguay, la gente nos decía, no es posible, estas son cosas de estadounidenses, acá los jóvenes son apáticos, acá los jóvenes no se quieren comprometer. Desde 2014 hemos recibido más de 1.300 postulaciones que demuestran claramente que sí, los jóvenes se quieren comprometer, que sí, los jóvenes están preocupados por los problemas de la sociedad. Lo que faltan son herramientas para conducir esta voluntad. Enseña Uruguay es una de ellas. Entonces, hagámoslo. Construyamos un movimiento de educación que a partir de esta experiencia con la realidad logre transformar la educación de nuestros países. Muchas gracias.